Retomando nuevamente nuestros videos, hoy hablaremos acerca del Plan Reactiva Perú y acerca del apoyo a las familias. Comenzando con el tema de Reactiva Perú. El día sábado nuestra ministra de Economía dio algunas declaraciones que muestran de cuerpo entero que definitivamente y crudamente este apoyo financiero no va dirigido a la microempresa. Textualmente leo lo que declaró la ministra. Al respecto anotó que fue importante que las pymes pasen por un proceso de evaluación, que se vea que era una pyme exitosa y que solo pasando por un bache en este contexto de coronavirus, pero que es viable, porque si no, será el Tesoro Público quien pague el crédito al final. Bueno, le recuerdo a la ministra que el plan de rescate financiero no es la primera vez que se da. Ya en los años 70, si mal no recuerdo, u 80, creo que fueron los 70, hubo un rescate financiero al Banco Popular del Perú, el cual nos costó casi 2.000 millones de dólares de la época. No se recuperó absolutamente nada. Luego vino el rescate financiero para el Banco Vice, casi 1.000 millones de dólares, de los cuales tampoco se recuperó porque se terminó vendiendo por un valor irrisorio al grupo Scotiabank. Por eso el Vice cambia a Banco Scotiabank. Allí tenemos 13.000 y pico millones de dólares de la época, que a la actualidad son como 5.000 millones de dólares, que no se recuperaron nunca ni se van a recuperar. Dicho esto, cuando la ministra nos habla de microempresas viables, no está considerando que las microempresas muchas veces son de subsistencia y desde el punto de vista técnico y contable son empresas inviables. Sin embargo, tienen en el mercado trabajando muchos años. El hecho de sobrevivir, esto se lo pueden preguntar a cualquier estudioso del tema, un año en el mercado los hace viable y los hace exitosos, porque la mayoría de empresas que se forman aquí y en cualquier parte del mundo no pasan el primer año. Dicho esto, solamente cerramos en que no esperemos más de este gobierno, no le toca a la microempresa, no le toca al autoempleo. Por otro lado, también se nos estuvo hablando del gran bono familiar universal, el bono que le iba a llegar a 75% de las familias en el Perú. ¿Cuánto nos decían y lo repetían constantemente? 5.800 millones de soles. Al cambio, más o menos 1.600 millones de dólares. Les voy a tocar un solo tema para no aburrirlos con muchos temas de ejemplo. A números grandes lo contrastamos contra números grandes. La refinería de Talara comenzó su presupuesto de mantenimiento con 300 millones de dólares. La refinería, decían, requiere de un mantenimiento general y por eso necesitamos 300 millones de dólares que o lo financia con un bono emitido por el Estado o lo financian con un bono emitido por el Petroperú con garantía del Estado. Esos 300 millones de dólares luego se transformaron en 800, porque dijeron que ya que se está haciendo el mantenimiento general, se debía ver una nueva línea de producción de tal manera que podamos tratar petróleo un poquito más pesado. 800 millones de dólares. Se fue a 1.200 porque había algunos problemas en cálculo de... había un tema de datas, algo que tenía que ver con tecnología, que no así había sido bien considerado, y bueno, finalmente se llegó a ajustar 1.200 millones de dólares. De esos 1.200 millones de dólares que suponíamos que era lo que iba a costar el mantenimiento de la refinería, se fue como por arte de magia a 3.000 y pico millones de dólares. 3.000 y pico millones de dólares. El motivo, necesitábamos una línea de producción que cumpla con los estándares internacionales
de medio ambiente, que dicho sea de paso, nosotros tenemos estándares más altos que el promedio internacional. Dicho esto, 3.000 millones de dólares, ya estábamos hablando de una suma considerable para el mantenimiento de una refinería que produce poco petróleo en un país que no produce petróleo. Luego vino la famosa historia del petróleo pesado, porque nosotros en la selva tenemos muchísimo petróleo pesado. Dijeron, mejor hagamos la refinería para que pueda tratar el petróleo pesado. Señores, de 3.000 millones de dólares se fue a 4.200 millones de dólares. Luego, si mal no recuerdo, este año, porque lamentablemente no pude recoger el dato antes de grabar, lo tengo ahí registrado, el Estado peruano emite bonos corporativos, Petroperú emite bonos corporativos con el aval del Estado. Esta refinería ya se fue a 5.500 millones de dólares. En palabras de la ministra, esta refinería es inviable. Técnicamente no se puede sostener con los precios actuales. Tenemos petróleo en baja. Petróleo que en el mejor de los casos su promedio en el mediano plazo será entre 40 y 60 dólares el barril de petróleo. El mundo en cuarentena. El mundo va a entrar en una ligera recesión después de esta cuarentena. Se va a demandar menos petróleo, lo cual va a hacer que los stocks de petróleos en el mundo sean tan grandes que finalmente se tengan que vender a un precio tal que el petróleo pueda competir con energías renovables. Visto esto en sencillo, el petróleo en el mediano plazo entre 40 y 60 dólares. Y la refinería, sin temor a equivocarme, ha sido calculado por lo menos para un petróleo de 80 dólares y con impuestos selectivos acá en el país. Señores, ese fondo de estabilización, que es otra historia, lo trataremos luego. Lo que quería, y este era el punto, cerca de 6.000 millones de dólares a una empresa inviable, dinero que finalmente pagará el país, son arrojados allá. 75% de la mano de obra es microempresa, es autoempleo, es microventas, es las ventas del minuto, es aquellos que se la buscan, es quien pone una bodega en la puerta de su casa. Para ustedes no hay porque son inviables. El otro punto, esos 5.000 y pico, 5.500 millones de dólares es 3 veces el apoyo a las familias peruanas. El 75% de la familia peruana, con esa misma cantidad de dinero que va a terminar arrojándose al mar, podría haber recibido 3 veces ese bono. Sin embargo, nos están haciendo creer que nosotros somos los responsables de que la cuarentena no funcione, de que este país sea informal. Les recuerdo que la informalidad no solamente se da en este país, la informalidad en niveles muy altos se dio en Japón. Japón, antes del crecimiento, de ese fabuloso crecimiento del que nos hablan, ¿ya?, respaldado por el gobierno norteamericano que hizo de Japón su fábrica, lo apoyó decididamente, evitó que Japón destine recursos a la defensa externa y a la defensa interna, pues le financió esos gastos. Ya. Esa sociedad fue una sociedad con niveles altísimos de informalidad. Antes de que Japón despegara como ahora lo vemos, tuvo una informalidad mayor a la nuestra. Corea del Sur, que por su cercanía a
la China continental, por su cercanía a Corea del Norte, que fue un gran traspiés, y por ser el único enclave capitalista en esa zona, recibió el respaldo norteamericano. Y ellos, antes de recibir el respaldo norteamericano, tenían altísimos niveles de informalidad, pero finalmente se superó. Igual, acá se puede superar, se puede iniciar un plan de formalización del cual hablaremos en otro video. Acá solamente queremos comparar grandes números que nos dicen 5.800 millones de soles para todos los peruanos, y es bastante lo que les estamos dando, ¿ya? Y luego nos dicen, para ustedes no hay apoyo financiero, no hay apoyo tributario, ¿ya? Esos grandes números, lo que estamos haciendo es compararlos y demostrarles que esos grandes números comparados contra otros grandes números no son ni la tercera parte. Solo les he comparado con 3 casos: el Banco Popular del Perú, Banco Vice, Refinería de Talara. No hemos hablado tendido de tuberías en el sur, no hemos hablado interoceánica, no hemos hablado peajes, no hemos hablado un sinnúmero de obras que no se necesitaban y que sin embargo han significado una salida sustancial de dinero. En esas obras, de lejos, mucho más que todo lo que nos están diciendo a nosotros. Nosotros como población económicamente activa, dentro del grupo del 75% que el Estado dice que salió a rescatarlos, somos responsables de 5.800 millones de soles. La refinería es responsable de 6 por 3, 20.000 millones de soles. Solo la refinería. Entonces, señores, los grandes números resulta que no son tan grandes. Y nuevamente, la microempresa es la más golpeada. En el siguiente hablaremos acerca de tributación, o sea, cuál es la tributación interna, cuál es el impuesto a la renta que recauda este país, ¿ya? cuánto de ellos somos responsables nosotros, qué planteamos desde nuestra modesta esquina para poder establecer un sistema de formalidad no solo en las empresas, también formalidad en el trabajo. Hablaremos del Fondo Ahorro Previsional de Largo Plazo. Iniciaremos el debate, algunos lo tomarán y otros no. Gracias, eso es todo.